Ahora entonces invito a John Jairo Rodríguez, quien nos va a hablar sobre el modelo educativo de Uniminuto Virtual a Distancia. John Jairo es coordinador del programa de comunicación social de Uniminuto Virtual a Distancia. Él es lingüista de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría en estudios humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como docente de asignaturas de las áreas de investigación y lenguaje, y en la actualidad es el coordinador del programa de comunicación social en Uniminuto Virtual a Distancia. Damos la bienvenida a John Jairo Rodríguez. Buenas tardes a todos. Cuando nos reuníamos con Pablo y con el equipo de trabajo de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales para organizar las diferentes temáticas, reflexionábamos acerca del papel del tutor. Planteábamos toda esa serie de discusiones que se han dado acá, y cuando llegábamos a las formulaciones conceptuales comenzábamos a divagar. Comenzábamos a divagar porque a nosotros se nos implanta como un sello, ¿cierto? Se nos implanta la visión, la perspectiva, el objetivo que tenemos en Uniminuto, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos a trabajar en el aula, cuando nosotros conocemos la historia del estudiante, esas cosas comienzan como a verse de otra manera, a interpretarse de otra manera. Y cuando Pablo nos dijo, bueno, tenemos el reto de explicar el modelo, la primera observación fue, pero bajemos eso. Eso no tiene que ser un modelo escrito, un modelo publicable, un modelo indexado, ¿cierto? Sino es un modelo que nosotros tenemos que vivir, que nosotros tenemos que sentir. Cuando hacíamos esa reflexión, yo también me acordé de una reunión que teníamos con la rectora, en la cual ella nos preguntaba acerca de nuestra perspectiva como coordinadores, y nosotros le reafirmábamos a ella que un aspecto esencial de la coordinación era el contacto con el tutor, porque nadie más sabe cómo funcionan las asignaturas sino el tutor, el que está en contacto con los estudiantes. Y nosotros le reafirmábamos a la doctora Marilyn que lo más importante en el trabajo de coordinador era conocer a los estudiantes, que ese tiempo era el más valioso para saber cómo se estaban desarrollando las actividades en el aula. Conocer a nuestros tutores y conocer a nuestros estudiantes es el aspecto fundamental dentro de nuestra práctica, dentro de nuestra metodología, dentro de nuestro diario vivir como académicos en Uniminuto VD. Y entonces, cuando pensábamos con Pablo, de nuevo trayendo a colación la anécdota, acerca del modelo, ¿sí? Entonces hablábamos de los pilares y los elementos fundamentales dentro del modelo. Entonces salía a la luz esta diapositiva, todos la conocen, ¿no? ¿Sí? Esos tres vértices, esos tres procesos, son los que nos orientan, ¿no? Entonces ese vértice del desarrollo humano, nosotros lo comprendemos, todos acá lo manejamos, ¿no? ¿O quién no? ¿Quién me quiere decir que sí, a qué hace referencia ese vértice en relación con el desarrollo humano? La formación integral, esa está en el centro, ¿no? El desarrollo humano, la vida personal, lo que buscan nuestros estudiantes cuando llegan a nuestra institución, ese es el desarrollo humano. El bienestar personal, el superar las dificultades de la vida cotidiana y que llevan al estudiante a superarse. Ese es el desarrollo humano. Aspecto fundamental dentro de nuestra organización y nuestra comunidad universitaria. Ese es el humanismo. Exactamente. El bienestar del estudiante, su felicidad, su comodidad,
las ilusiones con que llega a nuestro programa, ve nuestros precios, ve nuestra malla curricular y decide vincularse a nuestra institución. Ese es el desarrollo humano. ¿Sí? El desarrollo humano nosotros lo conocemos dentro de las teorías, ¿no? Las teorías latinoamericanas que nos hablan del desarrollo humano, ¿no es cierto? Y de alejarnos del capitalismo. No, pero ¿cómo nosotros lo vivimos? Nosotros lo vivimos cuando llega el muchacho con las dificultades, ¿cierto? Económicas, familiares, de tiempo, laborales, y me dice, pero yo quiero estudiar. Y mi opción es estudiar a distancia. La posibilidad. Gracias. Y luego dentro del modelito nos encontramos con la responsabilidad social. Le decimos a nuestro estudiante, listo muchacho, esta es su opción, acá le abrimos las puertas, le tenemos la financiación, le tenemos los recursos, las guías académicas, el aula, el tutor bien formado, pero resulta que usted acá no solamente se forma para el bienestar individual, usted se forma para ser parte de una sociedad, para transformarla, ¿no? Y a nuestros estudiantes este discurso les entra muy hondo. Yo los molesto mucho a los estudiantes, porque yo cuando los tengo así reunidos les digo, ¿aquí cuántos quieren salvar al mundo? Todos. Todos quieren trabajar con viejitos, con niños, ¿no? Esos son los estudiantes que estudian con Uniminuto. ¿O no? Es porque piensan en ese bienestar social, porque les llega como impronta, ¿no? Es una impronta de la organización, la institución, porque para eso los formamos. Porque el modelo educativo, este modelo educativo se fundamenta en la perspectiva crítica y la transformación social. Esa responsabilidad social. ¿Sí? Pero la responsabilidad social no solamente está en el modelito, es que resulta que cuando nosotros nos encontramos con nuestros estudiantes a distancia, ya son directores de fundaciones. Ya son directores de medios alternativos. En mi programa yo tengo directores de medios alternativos. Ya ejercen de alguna manera algún papel importante dentro de la sociedad. Ellos ya lo están cumpliendo. Ellos ya lo tienen claro. ¿Sí? Destinan su tiempo libre en la fundación, luego trabajan en la empresa como administrativos y vienen y asisten a nuestras tutorías en su tiempo libre. ¿Cierto? Sí, esa es la otra responsabilidad. Esa es la responsabilidad social. Esa casi que nosotros, para nosotros a veces pasa desapercibida. ¿Sí? Creemos que no tenemos influencia, pero ellos sí lo tienen claro. Ellos sí lo tienen claro. Y cuando llegan a las asignaturas de transversales y comienzan a ver todo el fundamento, los estudiantes nuevos cuando llegan acá y ven el componente transversal, comienzan a pensar que eso es ideología, ¿no? Que eso es adoctrinamiento. ¿Sí? Y hacen caras, ¿no? Ay, me toca ver eso. ¿Sí? Pero cuando llegan a responsabilidad social y les dice, tienen que buscar una fundación en la cual desarrollar un proyecto, dicen, ¿en qué lugar estoy? Porque es que, por eso es un pilar. Ellos no trabajan solamente para desarrollarse personal e individualmente, sino para contribuir a una sociedad, ¿cierto? Más equitativa, en paz, con bienestar común, justa, inclusión, todas esas cosas bonitas, ¿no es cierto? El otro pilar que encontramos allí dentro del modelito es el modelito del sistema, ¿no? El que nos orienta para todas nuestras prácticas. Allá las competencias para la acción nos hablan de los fundamentos teóricos. Ahí está nuestro rol como tutores y coordinadores como institución. Los fundamentos conceptuales se ubican dentro de ese eje, las competencias para la acción. Nuestro estudiante quiere bienestar para él, busca un bienestar común, pero tiene las habilidades para lograrlo.
para conseguirlo. Y ahí es cuando nosotros nos preocupamos, por eso de las guías, por eso de la bibliografía, por eso del instructor, por eso que utilicen las nuevas herramientas, porque buscamos que llegue competente, ¿cierto?, a esos espacios en los cuales va a generar cambio y transformación. Y esos ejes se articulan a través de 3 procesos: el proceso cognitivo, el proceso investigativo y el proceso de realización personal. Yo creo que los 2 procesos, por lo menos el cognitivo y el de realización personal, es claro, ¿no? Y el de investigación. Entonces ahí es cuando nosotros nos confrontamos. Nuestro estudiante está para, no sé, escribir en esas grandes revistas indexadas, nuestro estudiante está orientado a esa, pues indudablemente sí habrá, ¿no? Porque estudiantes capaces es lo que nosotros tenemos. Pero ese proceso de investigación, este proceso investigativo hace referencias a la conciencia crítica, a no quedarse satisfecho con lo que se le da en el aula, y a transformarlo ya en su vida laboral posterior, ¿no es cierto?, ya como egresado. Dentro de esas formulaciones pedagógicas y educativas que se hacen, ¿no?, nos plantean en muchas ocasiones que es mejor dejar al estudiante con muchas dudas y con pocas certezas. Les voy a colocar un ejemplo de cómo eso se vive en la cotidianidad de nuestros cursos. Cuando yo voy a un curso, le pregunto al tutor cómo va y me dice, todo va excelente. Cuando yo voy a un curso y le pregunto a los estudiantes, ¿cómo va el curso?, y me dicen, excelente. Yo quedo con más dudas que certezas, pero no de las positivas. A mí un grupo que me diga que todo va excelente me genera demasiadas dudas. Y voy al aula a verificar cómo es que está evaluando y todos con 5. Y voy a mirar los trabajos que les ha dejado y las retroalimentaciones que ha hecho, muy buen trabajo, excelente. Y el estudiante. Ahora, el estudiante, tú lo estás reafirmando, el estudiante cuando ve eso, el estudiante no dice, acá me dice cuando llego al aula, excelente tutor, pero allá afuera, ¿qué va a decir? Cuando va a su empresa, a su fundación, ¿qué va a decir? Vaya, estudia allá, que allá es fácil pasar. No, eso no es lo que va a decir. Eso es lo que solicitan. Cuando los estudiantes tienen criterio, ¿no es cierto?, y porque siempre hay alguno, ¿no?, le dicen el sapo, pero no, es uno que está preocupado por su proceso de formación, por ese aspecto del vértice, que llega y dice, oiga, profe, pero es porque señor coordinador, ¿por qué el profe no me da una retroalimentación adecuada a mi proceso?, ¿cierto? Si yo sé que eso está mal, dígame en qué va mal, déjeme con dudas, o sea, crea en mí, yo puedo mejorar. Sí. ¿Sí? Allí en esa situación es cuando todo este modelito se pone en juego. Allí es cuando yo tengo que entrar ¿no? Cuando entro a evaluar, pero estoy colgado de tiempo, no he hecho la programación, estoy colgado de recursos, tengo comité curricular. No, tu labor, tu responsabilidad es con el estudiante. Lo que necesita. Allí es en donde ese aspecto del modelito realmente es tangible. ¿Sí? Y este es el modelito que funciona no solamente para nosotros, ya que estoy haciendo ejemplos, colocando ejemplos de cómo funciona dentro de nuestros programas a distancia, pero es así y debe ser así para toda la institución. En sus 40 sedes, en sus 40 sedes, en sus 10 sedes, debe funcionar de la misma manera. Resulta que a nosotros nos indican que además de nuestro modelito de formación, centrado en el estudiante y en su formación integral a partir de esos 3 vértices y esos 3 procesos, nuestro modelito se basa en un enfoque praxeológico.
Eso ya también es impronta de nosotros, ¿o no? ¿Qué es el enfoque praxeológico? ¿Qué es el enfoque praxeológico? De nuestra institución. Profesora Jenny, ayúdame. Bueno, el enfoque praxeológico tiene 4 ejes: el ver, el juzgar, el actuar y el devolver creativamente. Y cuando lo llevamos a las aulas es buscar ese pensamiento crítico reflexivo de nuestros estudiantes para que se cuestionen y cuestionen las enseñanzas del profesor, no porque él no sepa, sino porque necesitamos generar redes verdaderas académicas de conocimiento. Ese enfoque praxeológico es la impronta, o sea, si el modelo, digamos, se puede replicar, lo pueden encontrar en otra institución, parece muy conceptual y muy estirado. Cuando hacemos referencia al enfoque praxeológico, es lo que a nosotros nos orienta dentro de nuestra práctica académica diaria. Acá, el padre Juliado, cuando nos habla acerca de esto, del enfoque, nos dice: la idea es enseñarle a nuestros estudiantes para que no traguen entero. Así. La idea es que nuestros estudiantes, a partir de lo que nosotros tratamos de desarrollar dentro de nuestras aulas, sean críticos, pero que no se queden solamente en la crítica, sino que actúen y transformen. Y a partir de esos 4 aspectos es que nosotros desarrollamos nuestra práctica docente. Por eso es que yo desconfío del tutor al cual siempre lo evalúan como excelente. Porque si sus estudiantes no están siendo críticos con su labor, algo está fallando. Algo está fallando. Porque los estudiantes están tragando entero. Y esos son los 4 aspectos: el ver, el juzgar, el actuar y la devolución creativa. Ahí está, todos nuestros estudiantes, yo los molesto con eso, todos nuestros estudiantes quieren salvar al mundo, perfecto. Lo que pasa es que tienen que hacerlo. Y tienen que formarse para eso. Y resulta que para hacer eso tienen que escribir bien. Y tienen que leer y entender. Y si no tienen todas las estrategias y los desarrollos y las habilidades, pues les toca estudiar neurociencia, les tocó. Porque ese es el aspecto necesario, según los fundamentos del programa. Como cuando mis estudiantes llegan en el programa de comunicación y me dicen: profe, pero es que yo soy malo dibujando, ¿y cómo es que voy a ver diseño y diagramación? Pues yo no le estoy pidiendo que dibuje, le estoy diciendo que diseñe y desarrolle unos lineamientos, aspectos básicos con respecto a la impresión, con respecto a la publicación, con respecto a la teoría del color. Profe, es que yo no sé leer y escribir. Y es que ¿quién aprende a leer y escribir en nuestro sistema educativo? Es que a nosotros no nos tocó perder asignaturas, no nos tocó sufrir y padecer docentes, lo mismo. Y no estamos acá tratando de transformar precisamente la vida de nuestros estudiantes. Digamos, ahora nosotros tenemos, yo siempre les indico o les recuerdo a los estudiantes su vida académica, ¿no? Porque nosotros tenemos un lastre con el cual nosotros todavía tenemos que lidiar, y es lo de la promoción automática. La mayoría de nuestros estudiantes, por la edad que tienen, ¿no es cierto?, padecieron de eso. Tenemos un lastre, solo hasta hace 3 años, 4 años, ¿no? La reforma educativa conllevó. Y todavía vive, ¿no? Está en ¿no? El germen, ¿no? El germen de ese parásito todavía está allí y llega a nuestras aulas. Es cierto, y exactamente, es mejorar la calidad por ampliar cobertura. Es mejorar calidad por ampliar cobertura. Pero a nosotros no nos importa todo eso. Porque como nuestro eje es el estudiante, nuestro eje es la transformación social, nuestro eje es realizar ese trabajo, ese cambio, esa transformación con criterio, tenemos que superar esas dificultades. Porque eso no nos detiene. Porque es que la sociedad sigue su trayecto, su curso.
Y si el estudiante no está con nosotros, se va a otro lugar. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando del modelo, el modelo no es para explicarnos ni verlo en diapositivas, el modelo es para vivirlo. Por eso es que cuando la doctora Marilyn nos habló de nuestra práctica como coordinadores, nosotros le reafirmamos, nuestro papel importante está en el contacto con el tutor y el contacto con el estudiante. A mí me pasó algo muy particular y fue, bueno, voy a programar los cursos, ¿y yo qué voy a tomar? Eso es como una responsabilidad. Voy a tomar lo que yo quiera, ¿no? Como coordinador. Voy a orientar lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que yo quiero? Sentirme cómodo. ¿Cómo me siento más cómodo? ¿En donde sé o en donde realmente se me ofrece un reto? Y cojo a los estudiantes de último periodo que tienen diseño y formulación y digo, como sea, sin importar las dificultades que tengamos en investigación, proceso académico, interpretación, tratemos de dejarles la idea de cuáles son los elementos básicos dentro de un proyecto de investigación. Y hay problemas. Porque no sabemos escribir, porque no sabemos leer, porque no hemos utilizado normas APA. Ahí aparecen todos los líos, ¿no? Todos los problemas comienzan a surgir. Y sin embargo, al final toca salir con el proyecto de investigación, porque entonces... ¿Por qué? O sea, se imagina el problema y lo empieza a escribir, pero no va a la práctica. O sea, tiene que ir a la praxis primero para poder juzgar después. Entonces, él tiene que formular un proyecto de investigación, tiene que cumplir con el proyecto. Entonces, me imagino un problema, lo planteo y se lo presento al profesor para que me ponga la nota. ¿Sí? Entonces, el profesor no le dice, váyase a la vida real, váyase, busque unos análisis de involucrados, vaya, haga un árbol de problemas y cuando ya tenga un árbol de problemas, redacte. Él comienza al revés. Cuando los estudiantes están en ese dilema de elegir un tema de trabajo monográfico, yo les indico, yo les pregunto, ¿y tú vas a trabajar con esa? A mí me pasa mucho es con Falsborda, la acción participativa, ¿no? Porque acá los estudiantes de Uniminuto, como todos quieren salvar al mundo, todos quieren hacer investigación-acción, IAP, ¿sí? Todos quieren hacer IAP. Y resulta que cuando un día un grupo de estudiantes me dijo, profe, yo quiero ser IAP y quiero hablar de la agricultura urbana, ¿sí? Y de cómo los proyectos gubernamentales de promoción no han funcionado. Y yo les digo, ¿y usted va a hacer IAP? Sí, profe. Y usted va a sembrar en su casa los cultivos hidropónicos y va a tener porque pues usted tiene que meterse, usted tiene que vivirlo. Porque eso, me dice, no, profe, no, es que no tengo el tiempo. ¿Por qué? Porque eso está alejado de él. Entonces yo les digo, cuando usted esté buscando un tema, pues piense un tema que es cercano a lo que usted está viviendo. Es lo más importante, algo sobre lo cual usted medianamente tenga conocimiento. Y les digo, no tiene ningún problema, pues organice una reunión familiar un domingo en la tarde, ¿cierto? Y ponga a discutir a todos sus tíos y verá que ahí le salen 10.000 problemas sociales que puede usted atender. Y los tiene en su propia casa. ¿Sí? Porque es la teoría y la práctica. Su vida cotidiana. Su hacer. Después de que pensamos en ese modelito allá, ¿no? Del sistema, de Uniminuto, como corporación y demás, nos encontramos con el modelito en VD. Y nos dice, nosotros no tenemos un modelo propio porque nuestro modelo es el de la misma institución. El modelo educativo, el enfoque praxeológico, y lo único que nosotros desarrollamos
es plantear o introducir dentro del modelo 3 aspectos fundamentales: los medios, las personas y la comunicación. Y entonces allí es cuando aparece lo del tutor. Claro, el tutor cumple un rol. Tutor. ¿Qué es un tutor? Ya vamos a responder un poco de eso, hablamos un poco acerca de eso. Allí es cuando hablamos del perfil de nuestro estudiante. ¿Qué perfil tiene nuestro estudiante? ¿A qué horas lee nuestro estudiante? Entonces cuando yo le hablo, ¿no? Cuando yo le pregunto, ¿y usted a qué horas lee? Profe, yo leo, como nuestras tutorías son los sábados en la tarde, yo leo los viernes entre las 11 y la 1 de la mañana. Y entonces yo le pregunto, pero usted no ha tocado su break de todas las mañanas de 9 a 10 en su empresa, ¿cierto? Ay, no, profe, es que ese no. Entonces, es intocable el café, pero el trabajo y la lectura, ¿no?, se pueden aplazar. Entonces, el rol del estudiante, el perfil de nuestro estudiante. Nos habla de los medios. Ya estábamos hablando precisamente con la profesora Norma acerca de los medios. Los recursos tecnológicos que tenemos a nuestro alcance. Hay una cosa muy particular que me llamó poderosamente la atención cuando estaban hablando acerca de las dinámicas curriculares. Hablábamos acerca de las dificultades que pueden tener nuestros tutores. Y cada vez que hablan acerca de esas dificultades, yo me acuerdo la primera vez que entré a internet y me acuerdo de la primera vez que abrí un correo electrónico. Tenía 5 amigos atrás que me estaban diciendo qué hacer. Y el único lugar en donde yo tenía internet era en la universidad. ¿Quién iba a tener en la casa? Pensando porque mi mamá no me dejaba, ocupaba la línea telefónica. Bueno, los que no lo saben hace mucho tiempo, pues era por la línea telefónica, ¿no? Y aún así, ¿no? Tuve correo, lo tengo aún, 15 años, y lo tengo. Y entonces hablamos de que tal vez nuestros estudiantes, tal vez nuestros docentes, claro, tenemos estudiantes de 40 años que dejaron de estudiar hace 15, están trabajando con comunidad, y cuando les decimos, tiene que entrar al aula y ver el video disponible en el aula, ¿cómo se entra al aula? ¿Y cómo se ve el video? Pero cuando van a ver el meme del señor uruguayo mordiendo al señor italiano, saben que es un meme, saben editar en Photoshop, ¿no? Y entonces es cuando uno se pregunta, ¿y el rol de nuestro estudiante entonces cuál es? Y entonces ahí es cuando nos debemos preguntar, ¿y ese enfoque praxeológico, ese modelo educativo, quieres transformar tu vida? ¿Quieres transformar la sociedad? Y estás colocando pereque porque tienes que ver un video de 20 minutos por YouTube. Y entonces ahí es cuando digo, son excusas. Son excusas. Porque es que nosotros tenemos madres, abuelas, los niños de colegio, tenemos estudiantes jóvenes de 17, 16 años estudiando con nosotros que no han abierto el correo, porque no les interesa. Cuando llegan acá, pues tienen que abrir el correo porque es en donde el medio o el recurso por el cual el tutor, ¿cierto?, se comunica con ellos. Y está el estudiante que no tiene computadora en la casa y se roba las horitas en el trabajo porque es el único medio por el cual tiene internet. O va donde la tía o la señora que se separó, ¿sí? Y que sus cosas quedaron con el esposo y ahora no tiene cómo entrar a internet. Profesor, no pude enviar el trabajo, ¿no? Y entonces cuando de nuevo uno se cuestiona, y el modelo, y el enfoque praxeológico, y la transformación social, ¿dónde queda? Cuando un tutor desconoce todas estas circunstancias, no porque tenga que solucionarlas, no es porque le tenga que prestar el internet o le tenga que prestar el computador al estudiante, sino porque desconoce la vida cotidiana de sus estudiantes, ¿cierto? El modelo no se está cumpliendo, no está funcionando. Y ahí están las personas. Los medios son los recursos tecnológicos, las personas son eso, el rol del tutor, el rol del estudiante, la institución como sujeto también,
y la comunicación, el aspecto central. Conocer con quién tratamos, reconocer al otro como, ¿cierto? Como sujeto cognosciente, ¿no? O sea, él sabe. Cuando yo me encuentro dentro de las aulas a una periodista con 15 años de ejercicio profesional, cuando me encuentro con el director de una agencia de publicidad dentro de mi aula, claro que él sabe. Es que yo no me las sé todas. Pero viene acá porque quiere encontrar nuevas preguntas, nuevos retos, porque quiere hacerse un ser integral. Y confía en nuestra institución. ¿Sí? Confía en nuestra institución. Y ahí está el enfoque praxeológico. En el centro, el estudiante, los medios, las personas y la comunicación, nuestros ejes. Y transversal a eso, el enfoque praxeológico. Entonces hablamos del encuentro, los diferentes escenarios en los cuales nosotros nos encontramos, ¿no? En el cual nosotros ejercemos como, ahí aparece, ¿no? Rol de estudiante, rol de tutor, rol, ¿no? Ahí aparecemos, ¿no es cierto? Y entonces nosotros ahí como coordinadores nosotros comenzamos a hacer seguimiento al desarrollo, al ejercicio del tutor, al ejercicio del estudiante, y comenzamos a mirar los informes, ¿no? Eso lo hacemos nosotros, ¿no? Comenzamos a verificar cuántas veces esta semana el tutor ingresó, cuántas veces el tutor. Ahora, pues indudablemente hacerle seguimiento a 40 tutores, 80 asignaturas, en fin, es un poco complejo. Más sin embargo, pues uno quiere saber el estado de su programa, ¿o no? Una muestrica, sí, sí, y preciso le cae, ¿no? Al que es, ¿no? Y en el encuentro tutorial, en ese escenario, ¿no? Entran en juego todas esas dinámicas de las cuales nosotros hemos venido hablando. El docente, ¿qué es lo que comparte? Si realiza una actualización del aula, si actualiza los contenidos, si tiene habilidad, si se presenta, son cosas elementales, pero a través de las cuales se vive el proyecto educativo, nuestro modelo educativo. ¿Sí? Un estudiante que no ve al tutor, una vez en una discusión que se presentaba entre un coordinador y un tutor aquí, el tutor decía, pero yo ¿para qué coloco una foto? Si una foto el estudiante se coloca el bañando, coloca la imagen del perro, ¿sí? ¿Yo para qué voy a colocar una foto? Pues es un elemento básico humano, uno quiere saber con quiénes está interrelacionando, es el aspecto más elemental de ser humano, no de ser ni siquiera tutor, de ser humano, de reconocerse como alguien. Exactamente, es el elemento más básico, ¿sí? Y allí es en donde se vive realmente nuestro enfoque y nuestro modelo. El escenario presencial. Yo me imagino las aulas, ¿no es cierto? Y yo también trabajo en el presencial, pero yo distingo los escenarios. Yo sé qué es llegar a tutoría y qué es llegar a una sesión catedrática. Y sé que es desarrollar un seminario. Y nuestros escenarios de encuentro presencial son tutorías. Tutorías. El estudiante desarrolla sus actividades en su tiempo de aprendizaje, de autoaprendizaje. El estudiante revisa los contenidos en su tiempo y en sus escenarios de autoaprendizaje. ¿Qué nosotros desarrollamos entonces? Preguntas, pero no es llegar al salón. ¿Tienen preguntas? Pues no, nunca tienen preguntas. Pero entonces usted como tutor, ¿cómo los va a motivar a cuestionarse? ¿Qué situación les va a presentar para que surjan esas preguntas? Esa es la verdadera labor del tutor. A nivel de integración grupal. Entonces tú eres capaz de mirar eso y pues de nuestro modelo, ¿cierto? Mira, ¿cómo actúas? ¿De qué manera actúas tú para solucionar esa situación y que el estudiante pueda tener un aprendizaje de eso, ¿no? Perfecto. Es la verdadera labor del tutor.
está en encontrar esos escenarios en los cuales los estudiantes pueden ubicar ese planteamiento teórico. El interés, la curiosidad, las dudas, los cuestionamientos, es allí. ¿Sí? Es allí. Bueno, al final de cuentas, dentro de nuestro modelo educativo, dentro de nuestro enfoque educativo, ¿cuáles son los retos y las dificultades? Entonces yo allí reseñé algunos, ¿no? Es diferente ser tutor a ser docente, por supuesto. Yo tengo grandes amigos que llevan 20 años en la docencia, pero desafortunadamente no puedo contar con ellos dentro de mi programa. No pueden ser tutores, porque creen que se las saben todas. Y acá no se las saben todas. Cuando viene un tutor nuevo, yo le explico cuál es el perfil del estudiante de nuestro programa y yo le cuento que acá hay personas que han trabajado durante 20 años y son exitosos empresarios. Es decir, que acá no se viene a echar cuento, ni a echar carreta. ¿Sí? Sino tiene que desarrollar habilidades para poner en cuestionamiento, en autocuestionamiento a los estudiantes. Compartir antes que enseñar. Es una perspectiva dentro del ejercicio tutorial, dentro de nuestro modelo. Pues si nosotros como institución nos pensamos como superiores a nuestros estudiantes, estamos perdidos. Nosotros aprendemos de nuestros estudiantes, ¿cierto? Así como ellos, ¿cierto? También aprenden de nosotros. Representa una obligación motivar al aprendizaje a lo largo de la vida. Más dentro de esta modalidad. Aún más que en el presencial. ¿Sí? La verdadera motivación de nuestros estudiantes es que al culminar su proceso de formación con nosotros, deben continuar. Del conocimiento, del cuestionamiento, de que ellos también aprendan a reconocer que no se las saben todas y que a lo largo de la vida van a ir encontrando más preguntas y más respuestas, más preguntas y más respuestas. E indudablemente, como el centro de nuestro estudiante, dentro de nuestro modelo, que la educación es un proceso de cambio para la vida. Que me dicen, no, es que esta universidad a mí me ofrecieron esto de primer semestre, a mí me ofrecieron esto que es una desorganización, un desorden total, yo no he podido entrar al aula virtual. Y resulta que empiezo yo a hacerle preguntas de cómo entra, de cómo es. Resulta que no colocaba los 3 ceros, lógicamente si no coloqué la ID nunca va a entrar. Y entonces hablando pestes de Uniminuto. Entonces yo empecé pues lógicamente a pretender y a lograr cambiar pues esa visión que tenía, porque frente a 40 estudiantes, imagínense, empezando un proceso apenas, no, espérate. Entonces, ¿dónde está nuestra labor como tutores? Como usted lo decía, hacer vida ese modelo, ¿cierto? Hacer vida, claro. Cuando nosotros estamos haciendo una evaluación inicial del proceso de admisión, nosotros tenemos que reconocer los estudiantes con dificultades motoras, físicas, cognitivas, porque si no estamos atentos a ese proceso, estamos. Bueno, con esto cerramos. Muchas gracias.